Ahora bien, está transferida la. Buenas noches, estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a ver lo referente a la unidad número 3 de Administración de la Demanda, la Oferta y la Gestión del Inventario. Y vamos a ver entonces los objetivos fundamentales de esta unidad, que sería lo que es la demanda, los conceptos de predicción, de pronóstico, la diferencia que hay entre los mismos, los tipos de pronósticos, los inventarios, los tipos de inventarios y la gestión de inventarios. Y bueno, ya entrando en el tema, vamos a ver el concepto de demanda de la economía, donde decimos que la demanda de la economía es cuando hablamos o hacemos referencia a la cantidad de bienes y servicios que son pedidos o solicitados por un grupo de personas en un tiempo determinado, es decir, un grupo de personas o una persona individualmente, con lo cual podemos afirmar que son las compras hechas por ese grupo social o esa persona en particular en un lapso específico de tiempo. Ahora bien, la demanda la utilizamos para referirnos a ¿qué? A cualquier solicitud, petición o súplica, y quien demanda solicita que se le entregue alguna cosa o algo en particular. Y esta cosa que se solicita o se requiere puede ser algo que se necesita o que se considera que se merece. Y bueno, resumidas cuentas, vemos que la demanda no es más que cualquier solicitud, cualquier petición que se realiza, ¿ya? Ahora, lo más influyente en la demanda es el precio de un bien o servicio. Es muy importante conocer esta parte. Ahora veamos algunos ejemplos de demanda. Por ejemplo, solicitud de 1000 toneladas de cacao hacia China. Como pueden ver, es una cantidad extremadamente grande que tiene que ver incluso con la producción del país y todos los aseguramientos que puedan relacionados con lo que es el aprovisionamiento, la distribución de este producto para que llegue en tiempo las cantidades requeridas al cliente, que sería en este caso una solicitud que se está haciendo desde otro país. Vemos también la solicitud de 1 millón de cajas de flores hacia Estados Unidos. Aquí también es una gran cantidad y por ende tenemos que tener todas las condiciones que aseguren que esas flores no se van a dañar, que van a llegar en tiempo, con las cantidades requeridas, con la calidad requerida. Y por último, bueno, lo que sería la solicitud de 100.000 pares de calzados especiales para la industria petrolera hacia China. Aquí, en este caso, bueno, como son calzados especiales, bueno, ya se requiere de un pedido en particular porque realmente no es muy común este tipo de pedidos. Por ende, también vamos a ver más adelante en clase el detalle de este ejemplo de cómo se relaciona la demanda, los pronósticos y las planificaciones que hay que hacer para cubrir esta demanda que nos están solicitando. Y bueno, en el despliegue de la cadena de suministro, aquí para conocer el pronóstico, la demanda, vemos cómo a través de un plan de marketing y ventas, con la demanda de un determinado producto, vamos a hacer un pronóstico. Y para ello debemos tener un plan de producción, un plan de distribución y también una planificación de los materiales. Es decir, tenemos que comprar todos los insumos, los materiales para asegurar esa producción y distribución. Posteriormente, almacenar esos materiales, esos insumos en almacenes de materias primas y para que sean llevados posteriormente a la producción y organizar todo un sistema de operaciones donde se pueda fabricar ese producto, ya, el determinado producto, y posteriormente para ser transportado y ser distribuido a través del detallista, mayorista, minorista al cliente o hacia los centros de distribución. Y como vemos aquí, los procesos están muy relacionados con lo que es la planificación de materiales, la planificación de producción, la planificación de la distribución, y vemos cómo la complejidad de la demanda hace que tengamos que hacer tanto pronósticos de venta como pronósticos de producción, como pronósticos de distribución en este despliegue de la cadena de suministro. Ahora, entrando ya
en lo que son los conceptos de pronóstico, de predicción y las diferencias que hay entre los mismos, vemos que el pronóstico no es más que el proceso de estimación en situaciones de incertidumbre. Y sin embargo que la predicción no es más ya que una expresión que anticipa aquello que supuestamente va a suceder. Se puede predecir algo a partir de ¿qué? De conocimientos científicos, revelaciones de algún tipo o de determinado indicio, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre un pronóstico y una predicción? Aquí el pronóstico se fundamenta ¿con qué? Con datos reales, con estadísticas, con proyecciones, mientras que en el caso de la predicción no es más que una corazonada, un presentimiento sin ningún fundamento teórico, ¿ya? Entonces esa es la principal diferencia, solo que conozcan de forma general esta diferencia, donde aquí lo principal es dominar esta parte del pronóstico, ¿ya? Ahora vemos la flexibilidad y la respuesta rápida como una alternativa para el pronóstico, donde modificar la naturaleza de la cadena de suministro para que los procesos, puedan responder en forma flexible y eficiente a los requerimientos específicos de cada solicitud del cliente. Hace que los pronósticos sean innecesarios. Cuando la demanda es muy impredecible, deberá estudiarse este método alternativo. Aquí en este caso, ¿qué significa esto? Que cuando conocemos la demanda, no es necesario realizar los pronósticos. En el caso que habíamos visto de los ejemplos de demanda, donde nos pedían ya 1000 toneladas de cacao, donde nos pedían 1 millón de cajas de flores, nos pedían 100,000 pares de calzado, ya tenemos la demanda, por tanto no es necesario realizar pronósticos. Pero cuando no conociéramos este pedido, esta solicitud, ya de esta demanda, aquí en este caso sí debemos realizar pronósticos para determinar la misma. Ahorita veamos el ejemplo que habíamos dicho que íbamos a explicar y donde vemos la relación que hay entre lo que es la planificación de materiales, el plan de producción, el plan de distribución, con la demanda y los pronósticos. Donde aquí, a través, como decíamos, de un plan de marketing y ventas, conocemos ya el pronóstico de venta, que serían los 100,000 pares de calzado, ya donde la demanda efectivamente son los 100,000 pares de calzados especiales para la industria petrolera. Donde, como saben, ya hay un pedido de antemano porque realmente esto es un producto que es especial para este tipo de industria, como podemos ver. Ahora bien, para administrar toda la demanda, debemos ¿qué? Planificar primeramente todos los materiales, ¿no? Materiales, insumos que se necesitan comprar, como son, por ejemplo, partes y piezas que van a componer este calzado, como la suela, el cuero, los pegamentos, los cordones y las plantillas. Y bueno, todos estos materiales e insumos van a ser almacenados para llevarlos a la producción, donde se van a desarrollar a través de un plan ya previo de producción, con las cantidades que se necesitan producir, por supuesto, realizar las operaciones, por ejemplo, como es el caso del corte, de la costura, del montado, del prensado y la terminación ya de este calzado, es decir, producto terminado. Ahora, una vez ya realizado todas estas operaciones de producción, van a pasar a almacenes de producción terminada para posteriormente ser transportados ya hacia el cliente o a los centros de distribución para ser llevados al cliente, ¿no? Y bueno, tener en cuenta también que, bueno, si es un producto que se va a exportar, debemos tener en cuenta el tipo de transporte, que sea un transporte seguro, donde tengamos en cuenta que ese producto no pierda la calidad requerida ya con las condiciones que debe llegar al cliente. Es decir, debemos asegurar esto para que ese producto realmente llegue en tiempo y llegue con la calidad requerida al cliente final. Ahora bien, esto es muy importante también, la parte de la gestión de inventarios y bueno, del almacenamiento. Y es muy importante también para ello las razones para mantener inventarios, que serían lo que es la protección ante la incertidumbre,
Por ejemplo, aquí vemos el tiempo de respuesta del proveedor, es decir, debemos saber el tiempo estimado de respuesta del proveedor, si tiene la capacidad para poder entregarnos esos materiales e insumos para poder asegurar esa producción, la variación de la demanda que se pueda presentar, es decir, debemos tener los inventarios necesarios al conocer esa demanda ya para afrontar cualquier variación que pueda haber en la misma. También la variabilidad de la capacidad existente en las fases del proceso productivo, o sea, que debemos tener ya una capacidad, conocer la capacidad que tendremos de nuestro equipamiento para poder asegurar ese proceso productivo. También tenemos lo referente a la estrategia de planificación agregada, o sea, tener conocimiento de nuestros niveles de inventarios, que es muy importante y está muy relacionado con la eficiencia y la rentabilidad de las empresas, porque decimos que inventario mucho tiempo en almacén es dinero que se pierde. Y bueno, lo otro sería aprovechar las economías de escala, es decir, cómo vamos a enviar esas cargas, si van a ser camiones completos, si no, los descuentos que vamos a hacer por compra ya por ventas mayores, volúmenes grandes y algún lote económico de producción que podamos hacer. Ahora bien, los pronósticos, como habíamos mencionado, son muy importantes para toda la organización y para las decisiones que se tomen en la misma, siendo esto principalmente la base de la planificación empresarial, de la planificación corporativa a largo plazo y de vital importancia para la logística. Ahora vemos que hay tres tipos de pronósticos, ¿no? Están los pronósticos a corto plazo, los pronósticos a mediano plazo y los pronósticos a largo plazo. Donde los pronósticos a corto plazo son, por ejemplo, las empresas modernas, este tipo de pronóstico se hace generalmente cada mes, hasta un año se puede hacer de vigencia, ¿no? Y se utiliza principalmente para programas de abastecimiento, de aseguramiento para la producción, para la planificación de todo lo que es la fabricación de un determinado producto. Ahora, los pronósticos a mediano plazo van a abarcar un lapso de hasta 3 años y bueno, estos se utilizan ya para estimar planes de venta, producción, flujo de efectivo y lo que es la elaboración de presupuesto. Y bueno, los pronósticos a largo plazo, bueno, estos se utilizan ya en lo que es la planificación para nuevas inversiones, para lanzamiento de nuevos productos, tendencias tecnológicas, tanto de materiales, de procesos, de productos, así como en la preparación de proyectos. Y bueno, el tiempo de duración de este puede ser de 5 años o más años, ¿ya? Y bueno, esto sucede en el caso de los pronósticos a mediano y largo plazo, cuando, por ejemplo, ya tenemos un contrato aproximadamente por este periodo de tiempo, ¿ya? Y debemos asegurar esa producción, debemos hacer entonces este tipo de pronóstico de mediano y largo plazo para asegurar efectivamente esta producción. Ahora, uno de los aspectos fundamentales de la logística es la planeación, ¿ya? Es decir, la estimación de la demanda de futuros productos, servicios y realmente los recursos necesarios que necesitamos para producir. Ahora, ¿qué ventajas tienen los pronósticos? Principalmente van a ser un apoyo a la toma de decisiones por parte de ¿quién? De las gerencias de mercadeo, de la gerencia de ventas, de producción, para poder ofrecer una información ya exacta, congruente de lo que necesitamos para la toma de decisiones, ¿ya? Ahora, también están los datos históricos del comportamiento de las ventas, el juicio de los ejecutivos, es decir, al tener pronósticos históricos, vamos a poder saber cuáles van a ser nuestros pronósticos de venta que debemos asegurar para que se efectúe efectivamente así. Vamos a tener mayor seguridad en el manejo de la información relacionada con la venta de la empresa. O sea, también al conocer estos pronósticos de venta, vamos a poder tomar de mejor forma estas decisiones en cuanto a las mismas. Va a haber gran flexibilidad en la elaboración de pronósticos, o sea, al tener pronósticos históricos ya vamos a poder también asegurar esa demanda, esa producción
y también en que favorezca y apoya la toma de decisiones. Y bueno, finalmente, la creación y la comparación de múltiples escenarios para efectos de análisis de ventas proyectadas. Bueno, a través de este estudio de pronóstico pudiéramos nos va a permitir realizar escenarios tanto favorables como desfavorables, así como también escenarios donde existan situaciones de fuerza mayor que tengamos que pronosticar ya para nuestra toma de decisiones. Ahora, ¿qué tipos de inventarios existen? Existen los inventarios de materias primas, que bueno, son los inventarios que ustedes saben, donde es todo el aprovisionamiento de los materiales, de los insumos para la producción, para que pasen a la producción. Los inventarios de productos en proceso, donde ya estos productos no están terminados, que están todavía en proceso, y finalmente los inventarios de productos terminados, donde ya está el producto listo para ser distribuido. Y bueno, ¿qué funciones tienen los inventarios? Nos van a ayudar a lo que es la independencia de operaciones, es decir, no vamos a tener que esperar o hacer paradas innecesarias en nuestra producción para que no haya una afectación, por decirlo así, en las operaciones que estemos haciendo. Vamos a tener continuidad de las variaciones de demanda, es decir, al conocer la demanda y conocer los inventarios, los inventarios actualizados, vamos a saber cómo se va a comportar en nuestra demanda, si vamos a cubrir esa demanda, cómo vamos a hacer para cubrir esa producción. También determinar condiciones económicas de aprovisionamiento, determinar la secuencia óptima de operaciones y un uso óptimo de nuestra capacidad productiva. Es decir, al conocer que con qué inventarios contamos, vamos a poder planificarnos mejor nuestra producción, nuestros recursos, nuestra mano de obra y nuestro equipamiento en función de garantizar que se cumplan estos planes de producción y llegue a tiempo, por supuesto, y con la calidad requerida este producto al cliente. Ahora, en cuanto a la gestión de almacenes, podemos definirlo como el conjunto de actividades y procedimientos que forman parte de la logística integral de la empresa y que se dedica a la recepción, al almacenamiento y a la rotación de todos los materiales necesarios para la producción y comercialización de un producto. Y bueno, su objetivo principal no es más que asegurar el abastecimiento continuo, oportuno y adecuado de los productos para garantizar los servicios de manera constante y así optimizar la eficiencia en las operaciones de una empresa. Y cuando hablamos de asegurar el abastecimiento continuo, nos da la idea de algo que no para, que no tiene fin. Entonces, que es algo constante para poder asegurar esta gestión de almacenes. Ahora, objetivos generales de la gestión de almacenes. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de la misma? Bueno, asegurar una eficaz distribución del producto, o sea, que lo que nos hemos planificado se cumpla en cuanto a la distribución del producto, ¿no? Minimizar los riesgos de pérdida, de deterioro de estos inventarios, de estos productos, minimizar los costos también, optimizar las operaciones de manipulación, de despacho y de transporte. Y bueno, ya entrando en las funciones básicas de un almacén, vemos cómo tenemos primeramente lo que es la recepción de los materiales, ¿ya? Después lo que es el registro de entradas y de salidas del almacén, donde en clases anteriores habíamos visto lo que sería la logística de entrada, la logística de producción, la logística de salida, que aquí en esta parte se ve muy marcadamente, ¿ya? Tenemos el almacenamiento en sí, el control de inventarios y, bueno, la distribución de los materiales. Y todo esto, bueno, para que la logística sea de forma más eficiente y más eficaz. Ahora, ¿qué objetivos tiene la gestión de inventario? Bueno, vemos que tiene primeramente el mantenimiento de independencia de las operaciones. O sea, si en un centro de trabajo contamos con un determinado suministro de materiales,
Esto nos va a permitir operar de forma más flexible ante determinadas situaciones que se puedan presentar sin que haya interrupciones o haya paralizaciones de estas operaciones de las mismas, ¿ya? Lo otro sería satisfacer las variaciones en la demanda de producto, es decir, si conocemos realmente la demanda de ese producto, podemos ya fabricar en función de esa demanda, pero también debemos tener existencia, es decir, stock de seguridad para hacer frente a determinadas variaciones que se puedan presentar. Debemos, otra de los objetivos sería flexibilizar los programas de producción, es decir, que el hecho ya de mantener determinadas existencias de inventario nos va a reducir, o sea, la presión que pueda haber sobre los planes de producción, ¿no? Para generar determinados productos. Es decir, vamos a tener un mayor margen para poder producir ya conociendo una determinada demanda, un determinado inventario, y vamos a saber cómo vamos a poder producir en los tiempos que correspondan a un menor costo operativo. Y por supuesto produciendo lotes más grandes para así minimizar esos costos. Dar un margen de seguridad para variaciones en la entrega de materias primas. O sea, un proveedor pudiera tener en un momento determinado demora en la entrega de las materias primas que pudiera darse por tal vez variaciones normales en los tiempos de envío o escaseces de materiales en la planta o centros de distribución, en este caso del proveedor. Y esto, pudiera darse por pedidos extraviados, envíos de materiales defectuosos, incorrectos. Entonces, debemos tener siempre un margen de seguridad, en este caso de inventarios, para poder cubrir estas variaciones que pudiera haber con respecto al proveedor, sin demoras que pudiera tener el proveedor. Aprovechar el tamaño económico del pedido. Aquí en este caso, la elaboración, por ejemplo, de un pedido tiene un determinado costo. Entonces, entre lo que sería un mayor lote, podemos ahorrar, minimizar ahí fuerza de trabajo, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa. Es decir, si aumentáramos ese tamaño del lote, por supuesto, vamos a tener los mismos costos, pero siempre reduciéndolo y optimizando de acuerdo a esas cantidades. Ahora, ¿qué tipos de almacenes tenemos? Tenemos almacenes de acuerdo al tipo de inventario, como son almacenes de materias primas, tenemos almacenes de productos intermedios o en proceso, tenemos almacenes de productos terminados y almacenes de preparación de pedidos o los llamados almacenes de predespacho. Y bueno, de acuerdo a la ubicación, tenemos almacenes al aire libre y almacenes interior. Y bueno, finalmente, muy importante, los costos de almacenes, donde vemos que cómo se presentan los costos logísticos en los mismos, como pueden ser, por ejemplo, en el aprovisionamiento, con todo lo que tiene que ver con las compras de insumos, de materiales, en el procesamiento de las órdenes de trabajo, en todo lo que tiene que ver ya con el almacenamiento en sí, con la gestión de los inventarios, con la distribución de esos productos, con el transporte que hacemos dentro del almacén y las ventas y el servicio al cliente. Y bueno, finalmente, los costos de la no calidad, que serían ya costos por reprocesos, por mala calidad del producto, por productos que se han deteriorado. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta para asegurar correctamente una logística y que la misma sea integral y eficiente. Y bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Un gusto y tengan muy buenas noches.